A medianoche, mi esposo apagó la música y dijo: «Este año empiezo limpio, sin ti». Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Año Nuevo. 30 años de matrimonio terminaban en una frase, frente a todos nuestros amigos. La copa de champán se me resbaló de las manos. El cristal estalló contra el suelo de mármol de nuestra terraza en Polanco. Nadie se movió, nadie respiró. Las miradas se clavaron en el suelo, incómodas, como si el vidrio roto fuera más interesante que mi humillación pública. Raúl no esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta, impecable en su traje negro hecho a medida, y extendió su mano hacia Mariana, mi asistente de los últimos 5 años. Ella, 30 años más joven que yo, tomó su mano con una sonrisa que ya no intentaba disimular. «Lupita, todos lo sabían», murmuró mi comadre Carmela apretando mi hombro. «Pensamos que tú también». Pero no, yo no lo sabía. O quizás me negaba a verlo. Las llegadas tarde, los mensajes que escondía, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, los viajes de negocios que se alargaban sin explicación. Mi hijo mayor, Alejandro, se interpuso entre su padre y la puerta. «¿En serio, papá? ¿Así? ¿Frente a todos?» Raúl apenas lo miró. «Tu madre siempre ha preferido el drama. Ahora tiene el que tanto le gusta». «¡Vete!», grité finalmente, con una voz que no reconocí como mía. «Lárgate con ella. Pero recuerda quién construyó todo lo que tienes». Las lágrimas me ahogaban mientras pronunciaba estas palabras, pero no iba a darle el gusto de verme derrumbarme. No allí, no frente a nuestros amigos de toda la vida, frente a los socios del despacho de abogados, que él y yo habíamos construido desde cero. «Ya no tengo nada tuyo», respondió con frialdad. «La firma es mía, la casa es mía, todo está a mi nombre, Guadalupe. Siempre fuiste demasiado confiada». Mi hija Sofía sollozaba en un rincón, abrazada a su esposo. Mis nietos, confundidos, preguntaban por qué la abuela estaba tan triste en Año Nuevo. Mariana me miró directamente a los ojos antes de salir. En su muñeca relucía la pulsera de esmeraldas que Raúl me había regalado en nuestro aniversario, apenas 3 meses atrás. Se acercó a mí, con ese perfume caro que yo misma le había recomendado. «Gracias por enseñarme tanto, señora», susurró en mi oído. «Incluso cómo quedarse con un hombre como Raúl». Fue entonces cuando noté el sobre amarillo que había dejado sobre la mesa. Lo abrí con dedos temblorosos mientras todos se marchaban, incómodos, murmurando despedidas apresuradas. Era una notificación de desalojo. Tenía 30 días para abandonar la casa donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a mis padres hasta su muerte. El lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi vida. En el reverso del documento legal, escrito a mano, había una frase que no entendí en ese momento. «Preciso de você». No sabía que esas 3 palabras en portugués serían el inicio de mi salvación. Me llamo Guadalupe Martínez Vega. Tengo 58 años y hasta hace unas horas creía tener una vida perfecta en la Ciudad de México. Era la esposa del prestigioso abogado Raúl Domínguez Cortés, madre de Alejandro y Sofía, abuela de 3 hermosos nietos. Nací en Oaxaca, en una familia humilde. Mi padre era maestro de primaria y mi madre costurera. Estudié Derecho con becas y préstamos, trabajando de mesera por las noches en Coyoacán para pagar mis libros. Allí conocí a Raúl, entonces un estudiante brillante pero sin contactos, sin el apellido que abre puertas en este país. Lo amé desde el primer momento. Era inteligente, ambicioso, y tenía ese carisma que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Me enamoré de sus sueños tanto como de sus ojos negros. Cuando me propuso matrimonio al graduarnos, no dudé un segundo. Abrimos nuestro pequeño despacho en un local rentado en la colonia Roma. Yo atendía a los clientes, preparaba los casos, y él brillaba en los tribunales. Poco a poco, construimos una reputación. Yo me quedaba hasta la madrugada revisando expedientes mientras él cultivaba relaciones en cenas y eventos. Cuando nació Alejandro, seguí trabajando con mi bebé en una cuna improvisada en la oficina. Cuando llegó Sofía, 3 años después, contraté a mi primera secretaria para poder equilibrar la maternidad con el crecimiento del despacho. Fueron años duros pero hermosos. Recuerdo las noches en vela preparando alegatos, mientras Raúl dormía para estar fresco en los juicios del día siguiente. Recuerdo los domingos sacrificados, los cumpleaños interrumpidos por emergencias legales, las vacaciones canceladas por casos importantes. No me importaba.
Estábamos construyendo algo juntos. Nuestro despacho creció hasta convertirse en Domínguez en Asociados, uno de los más prestigiosos de la capital. Compramos la casa en Polanco. Pusimos a nuestros hijos en los mejores colegios. Viajamos a Europa, a Asia, pero en algún momento dejé de ser socia para convertirme en empleada. Raúl empezó a tomar decisiones sin consultarme, a firmar documentos que yo no veía, a manejar las finanzas sin mi participación. Tú ocúpate de la casa, de los niños, me decía. Yo me encargo del despacho. Y yo, tonta de mí, acepté. Después de todo, éramos un equipo, ¿no? Lo que era de él era mío. Lo que construyamos era para nuestros hijos. ¿Qué importaba a nombre de quién estuvieran las cosas? Me dediqué a ser la perfecta esposa de abogado exitoso. Organizaba cenas para impresionar a clientes. Me vestía impecablemente para los eventos. Mantenía la casa como una revista de decoración. Cuidé a mis padres enfermos hasta su último día, en la habitación que acondicionamos para ellos. Apoyé a Sofía cuando su primer embarazo fue difícil. Consolé a Alejandro cuando su matrimonio fracasó. Contraté a Mariana hace 5 años, recién graduada de Derecho, brillante y ambiciosa como Raúl, y yo lo fuimos alguna vez. La tomé bajo mi ala, le enseñé los secretos del despacho, la invité a cenas familiares cuando me contó que era foránea, sin familia en la ciudad. Es como la hija que siempre quise que Sofía fuera, le dije a Raúl cuando me preguntó por qué la favorecía tanto. No vi las señales, las miradas, los mensajes, las risas cómplices. Estaba demasiado ocupada siendo el pilar de todos, la roca a la que todos acudían con sus problemas. Y ahora, a las 3 de la mañana del primer día del año, estoy sola en esta casa enorme, rodeada de fotografías de una vida que resultó ser una mentira, con un aviso de desalojo en las manos y una frase en portugués que no comprendo. El teléfono suena. Es mi hermana desde Oaxaca. ¿Qué pasó, Lupe? Alejandro me llamó llorando. No puedo hablar. Las lágrimas finalmente llegan, inundándolo todo. ¿Qué voy a hacer, Consuelo? No tengo nada. Todo está a su nombre. La mañana del 2 de enero amaneció con una llamada de Miguel Ángel, el socio más antiguo del despacho, y supuestamente mi amigo desde la universidad. Lupita, lo siento mucho. Su voz sonaba afectada, pero profesional. Raúl me pidió que te informara que no es necesario que vengas hoy a la oficina. Ni hoy ni nunca más. Me incorporé en la cama, donde había pasado la noche llorando. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Soy socia fundadora. Su silencio me dijo todo. No, Guadalupe. Revisé los documentos. Hace 7 años, cuando reestructuramos la firma, firmaste la cesión de tus acciones a Raúl. ¿No lo recuerdas? Fue cuando compraron la casa de Valle de Bravo. No lo recordaba porque nunca sucedió. O al menos, no así. Raúl me había dicho que eran documentos rutinarios, reestructuraciones para pagar menos impuestos. Firmé confiada, sin leer, mientras organizaba la fiesta de 15 años de Sofía. Eres abogada, Lupita, continuó Miguel con tono condescendiente. Deberías haber leído lo que firmabas. Colgué sin despedirme. Me vestí mecánicamente y conduje hasta el despacho en Reforma. 30 años entrando por esa puerta. 30 años saludando a doña Charo, la señora de la limpieza que siempre llegaba antes que nadie. «Ay, señora Lupita», me abrazó al verme. «Qué injusticia tan grande». El guardia de seguridad, don Javier, evitó mirarme a los ojos cuando me pidió identificación. Nunca antes me la había pedido. «Lo siento, señora. Órdenes nuevas». Subí al piso 12 donde se encontraban nuestras oficinas. Mi tarjeta de acceso fue rechazada. Toqué el timbre como una extraña. Esperaba ver a Mariana, enfrentarla, pero quien me abrió fue una recepcionista nueva que no conocía. «Lo siento. La señorita Mariana y el licenciado Domínguez están en una reunión importante. ¿Tienes cita?» «Soy la señora Domínguez», respondí con la poca dignidad que me quedaba. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento. Y algo más. «¿Lástima?» «Lo siento, señora. Tengo instrucciones de no dejarla pasar». Fue entonces cuando vi a Raúl salir de su oficina, riendo con un cliente. Me vio y su rostro se transformó en una máscara de frialdad. «Guadalupe, no hagas una escena», dijo acercándose. «Ya hablamos de esto anoche». «No, tú hablaste». «Yo no tuve oportunidad de decir nada», respondí, consciente de que todos en la oficina observaban. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste quitarme mi parte del despacho? Tú me la diste, querida». Sonrió con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me helaba la sangre.
Todo legal, todo firmado por ti. Miguel te lo explicó, ¿no? Mariana salió entonces de la sala de juntas. Llevaba un traje que yo le había regalado en su cumpleaños. Se acercó a Raúl y le tomó del brazo con familiaridad. Los clientes de Pemex están esperando, cariño, dijo, ignorándome completamente. ¿Cariño? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Desde cuándo, Raúl? ¿Desde cuándo me has estado engañando? Él miró alrededor, incómodo por mi alzamiento de voz. Los empleados fingían trabajar, pero era evidente que todos escuchaban. Baja la voz, ordenó. Y para que lo sepas, desde hace 2 años, pero eso ya no importa. Lo nuestro estaba muerto mucho antes. Tú lo mataste con tu obsesión por ser la perfecta madre y esposa, olvidando ser mujer. Las palabras me atravesaron como dagas. 2 años. 730 días de mentiras, de besos falsos, de te amo vacíos. ¿Y el despacho? ¿Mi trabajo de 3 décadas? Tu compensación está en esa casa donde has vivido como reina, respondió con frialdad. Aunque ya no será tuya por mucho tiempo. Sentí que me faltaba el aire. Las piernas me temblaban. ¿Los demás socios están de acuerdo con esto? ¿Jorge? ¿Patricia? Todos entienden que es lo mejor para la firma. Intervino Miguel, que se había acercado sigilosamente. Los clientes confían en Raúl, no en ti. ¿Y nuestros hijos? ¿También les has mentido? La expresión de Raúl cambió ligeramente, el primer signo de incomodidad genuina. Ellos entenderán con el tiempo. Son adultos. Señora, por favor, intervino un guardia de seguridad que no conocía. Debo pedirle que se retire. ¿Me estaban echando? ¿A mí? ¿Del despacho que ayudé a construir con mis propias manos? Vamos, Lupita, dijo Miguel, tomándome del brazo. Te acompaño abajo. Mientras caminábamos hacia el elevador, Miguel me susurró. Lo siento de verdad, pero los negocios son negocios. Raúl tiene los contactos políticos que necesitamos para los nuevos proyectos. Tú siempre fuiste el cerebro detrás de él, pero él es la cara que todos conocen. En el lobby, me detuvo antes de salir. Como amigo, te digo que busques un buen abogado. Uno realmente bueno. Raúl ha planificado esto durante años. Tiene todo amarrado legalmente. Salí a la calle, sintiendo que entraba a un mundo desconocido. El edificio donde había pasado más tiempo que en mi propia casa, ahora me estaba prohibido. Mi despacho, mis casos, mis clientes, todo arrebatado de un día para otro. En el auto, encontré una nota en el parabrisas. La letra era de Doña Charo, la señora de la limpieza. Señora Lupita, vi cosas. Papeles que el licenciado le pedía a la señorita Mariana que destruyera. La escuché hablando en otro idioma por teléfono muchas veces. Creo que no es quien dice ser. Si quiere hablar, vivo en Iztapalapa, calle Jacarandas 24. Miré la nota una y otra vez. ¿Mariana hablando otro idioma? Entonces recordé. Preciso de vocé. No era un mensaje para mí. Era algo que ella decía. Portugués. Mariana hablaba portugués. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. Mamá, ¿dónde estás? Papá está en casa sacando tus cosas. Dice que tiene derecho porque todo es suyo. Conduje hasta Iztapalapa con el corazón latiéndome en los oídos. No podía volver a casa ahora. No para ver a Raúl empacando mis pertenencias como si fueran basura. Sofía me había enviado un mensaje diciendo que ella recogería mis cosas personales, mis fotos, mi ropa, que me quedara tranquila. ¿Tranquila? ¿Cómo podía estar tranquila cuando mi vida entera se desmoronaba? Mientras manejaba por las calles congestionadas de la ciudad, mi mente viajó al pasado, a ese primer apartamento que rentamos en la colonia Narvarte, tan pequeño que apenas cabía nuestra cama y un escritorio donde trabajábamos turnándonos. Recuerdo a Raúl entonces, flaco, con lentes de pasta gruesos, inclinado sobre los libros de jurisprudencia. Algún día tendremos el mejor despacho de México, Lupita, tú y yo. Equipo invencible, y yo le creí. Trabajé hasta el agotamiento para hacer realidad ese sueño. Cuando quedé embarazada de Alejandro, seguí atendiendo casos hasta el día del parto. Recuerdo haber presentado un escrito crucial con contracciones cada 5 minutos. «Eres una guerrera», me dijo Raúl esa noche en el hospital, sosteniendo a nuestro hijo recién nacido. «No sé qué haría sin ti». 3 semanas después del nacimiento, ya estaba de vuelta en el despacho, amamantando a Alejandro entre clientes, cambiándole los pañales sobre expedientes judiciales. No teníamos dinero para una niñera, y mi madre estaba demasiado enferma para ayudar. Cuando el despacho empezó a crecer,
Raúl insistió en mudarnos a un barrio mejor. Por los niños, decía, merecen lo mejor. Vendimos el pequeño departamento que había sido mi herencia de mis padres para dar el enganche de una casa en la del Valle. Todavía recuerdo la discusión sobre a nombre de quién debía estar. A tu nombre, obviamente, dijo Raúl. Si algo me pasa en algún caso peligroso, no quiero que los acreedores puedan quitártela. Me conmovió su preocupación por nuestro futuro. No vi la estrategia detrás. Cuando Sofía nació con un problema cardíaco, pasé meses durmiendo en el hospital, mientras seguía trabajando remotamente para que el despacho no se viniera abajo. Raúl estaba ocupado con un caso importante que podría catapultar nuestra carrera. Lo entendí. Siempre lo entendí. No sé cómo lo haces, me dijo la enfermera una noche, al verme preparar un alegato con Sofía dormida sobre mi pecho. Eres una supermujer. No me sentía así. Me sentía exhausta, dividida entre demasiadas responsabilidades. Pero era por nuestra familia, por nuestro futuro. Cuando el despacho finalmente despegó, cuando los casos grandes empezaron a llegar, Raúl sugirió que yo me concentrara en la administración y él en litigar. Tú eres mejor en los números, en la estrategia, me dijo. Yo soy mejor frente al juez. Era cierto. Raúl tenía un carisma natural que encantaba a jueces y jurados. Yo prefería el trabajo meticuloso tras bastidores, así que acepté. Un error más en una larga lista de errores. Recuerdo la primera vez que Raúl llegó con un reloj carísimo. Un regalo de un cliente agradecido, explicó. No pregunté más. Luego fue un auto de lujo. Después, vacaciones que no podíamos costear con nuestros ingresos declarados. Es parte del juego, Lupita, me explicó una noche. Así funcionan los negocios en México. Dejé que manejara las finanzas cada vez más. Me enfoqué en criar a nuestros hijos, en cuidar a mis padres enfermos que se mudaron con nosotros en sus últimos años. Papá con Alzheimer, mamá con cáncer. No podría hacer esto sin ti, me decía Raúl cuando llegaba tarde, encontrándome exhausta después de haber bañado a mi padre, cambiado vendajes a mi madre, ayudado con tareas a los niños y además revisado contratos para el despacho. Cuando papá murió, apenas tuve tiempo de llorar. Había una cena importante con un político que podía traernos el caso más grande de nuestra carrera. Sequé mis lágrimas, me puse un vestido negro elegante y sonreí toda la noche como la perfecta anfitriona. Eres increíble, me susurró Raúl esa noche. Por eso te amo. Mamá se fue 6 meses después. Recuerdo que Raúl ni siquiera pudo asistir al funeral por un compromiso impostergable. Sofía, con 15 años, me tomó de la mano durante todo el servicio mientras yo trataba de mantener la compostura. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá, me dijo. No vio las grietas que ya empezaban a formarse en mi interior. Cuando Alejandro decidió estudiar en el extranjero, vendí las joyas que había heredado de mi abuela para completar su beca. Nunca se lo dije a nadie. Era mi hijo, y yo haría cualquier cosa por él, incluso renunciar a lo último que me quedaba de mi familia. Cuando la empresa de mi yerno quebró y Sofía estaba embarazada de mi primer nieto, les prestamos dinero para que comenzaran de nuevo. Préstamo, que Raúl después me confesó, había sido un regalo. Son familia, Lupita. ¿Cómo les vamos a cobrar? Yo siempre era la fuerte, la que solucionaba los problemas, la que consolaba, la que sostenía. Raúl brillaba en público mientras yo mantenía los engranajes funcionando tras bastidores. En algún momento, dejé de existir como Guadalupe para convertirme en la esposa de Raúl, la mamá de Alejandro y Sofía, la abuela de los niños. Perdí mi identidad en el camino de sostener a todos los demás. Y ahora, conduciendo hacia la casa de una señora de la limpieza, que parecía conocer más secretos sobre mi vida que yo misma, me preguntaba, ¿dónde quedó aquella joven ambiciosa de Oaxaca que iba a comerse el mundo? ¿Cuándo permití que mi nombre desapareciera de la puerta del despacho que ayudé a construir? El teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Señora Guadalupe, la voz tenía un acento extraño. Mi nombre es Paulo Coelho. Soy investigador privado brasileño. Necesitamos hablar urgentemente sobre Mariana Silva. O debería decir, sobre quién realmente es Mariana Silva. Llegué a casa de doña Charo, pero nadie respondió a mis llamados. Un vecino me informó que se había ido apresuradamente esa mañana, con maletas, diciendo que volvería a Veracruz por una emergencia familiar. Demasiada coincidencia. Alguien la había asustado. Con el corazón en un puño, conduje hasta un café en Coyoacán, donde había acordado encontrarme con el tal Paulo Coelho.
el investigador brasileño. Mientras esperaba, llamé a Sofía para saber cómo iban las cosas en casa. «Mamá», su voz sonaba quebrada. «Papá ha cambiado todas las cerraduras. No me dejó entrar para recoger tus cosas. Dice que todo lo que hay adentro es suyo porque lo pagó con su dinero». Respiré hondo, tratando de contener la rabia. «¿Mis fotos? ¿Mis recuerdos personales? Dice que puedes solicitarlos legalmente si los quieres», respondió Sofía llorando. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Este no es el papá que yo conocía». «No, cariño. Este es el verdadero Raúl. Nosotros conocíamos una máscara». Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. «No te preocupes por mí. Estaré bien». Al colgar, noté que un hombre de unos 50 años, con barba entrecana y ojos intensos, me observaba desde la entrada del café. Se acercó directamente a mi mesa. «Señora Guadalupe Martínez, soy Paulo Meneses. Disculpe el nombre falso por teléfono. Medida de seguridad». Su español tenía un fuerte acento portugués. «Llevo 2 años siguiendo el rastro de Mariana Silva, o mejor dicho, Adriana Mendoza». Me mostró su identificación. Detective privado, licencia de Río de Janeiro. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. «Su asistente no es mexicana, señora. Es brasileña. Y está buscada en mi país por fraude, estafa y posible implicación en la muerte de un empresario, su anterior benefactor». Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Había fotos de Mariana o Adriana, con diferentes apariencias, diferentes nombres, reportes policiales, recortes de periódicos brasileños. «Su modus operandi siempre es el mismo», explicó Paulo. «Encuentra a hombres adinerados, preferentemente casados. Se gana primero la confianza de la esposa, luego seduce al marido. Les hace creer que están decidiendo ellos, pero es ella quien maneja todos los hilos». Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó de nuevo. Era Alejandro. «Mamá, estoy en el hospital con Sofía. Se desmayó después de discutir con papá». «Está bien, pero el doctor dice que fue un ataque de ansiedad severo». Me levanté de inmediato. «Tengo que irme», le dije a Paulo. «Mi hija está en el hospital». «La acompaño», respondió, recogiendo sus documentos. «No es seguro que esté sola. Si Adriana descubre que estoy en México, podría ser peligroso para usted también». Conduje hasta el hospital español donde estaba Sofía, con Paulo siguiéndome en su auto rentado. En la sala de espera encontré a Alejandro, pálido y descompuesto. «Mamá, esto es una locura. Papá vino, discutieron, y cuando Sofía le reclamó por cómo te está tratando, él dijo que ya no la considera su hija si se pone de tu lado». El dolor en los ojos de mi hijo era insoportable. Raúl estaba dispuesto a destruir incluso la relación con sus hijos. «¿Dónde está ahora?» «Se fue. Con ella. Con Mariana. Dijo que tenían un vuelo que tomar. Algo sobre unas vacaciones en Brasil para celebrar su nueva vida». Paulo, que había entrado detrás de mí, se tensó visiblemente al escuchar esto. «¿Brasil? ¿Están seguros?» «Sí», respondió Alejandro, mirándolo confundido. «¿Quién es usted?» No tuve tiempo de explicar porque en ese momento salió el médico. Sofía estaba estable, pero necesitaba descanso. El estrés había disparado su antigua condición cardíaca. Cuando finalmente pudimos entrar a verla, estaba conectada a monitores, con el rostro demacrado pero tratando de sonreír al vernos. «Lo siento, mamá», dijo débilmente. «No pude defender tus cosas». Le tomé la mano, conteniendo las lágrimas. «Tú eres lo único que me importa, mi niña. Las cosas son solo cosas. Hay algo que debes saber», continuó, con la voz entrecortada. Escuché a papá y Mariana hablando. Ella le preguntó sobre unos documentos, algo sobre propiedades en Hidalgo que tú no sabías que existían. Él dijo que estaban seguros, que tú nunca supiste de las cuentas en Panamá. Paulo se acercó alarmado. ¿Mencionaron fechas? ¿Banco? ¿Cualquier detalle? Sofía negó con la cabeza, confundida por la presencia del extraño. Procedí a explicarles brevemente quién era Paulo y qué sabíamos de Mariana. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado. «Entonces papá no solo te traicionó, mamá. Está siendo estafado también. O quizás son cómplices», respondió Paulo. «He visto casos donde el esposo y la estafadora colaboran para despojar a la esposa de todo. Luego, cuando ya no queda nada que sacar, ella desaparece con la mayor parte del botín». Mi teléfono sonó de nuevo. «Número desconocido», contesté con aprensión. «Señora Domínguez». Era la voz de un hombre mayor.
Soy el juez Hernández. Su esposo acaba de salir de mi despacho. Presentó una solicitud bastante inusual. Dijo que usted está de acuerdo, pero quería confirmarlo personalmente. ¿Qué solicitud, juez? Una autorización especial para vender inmediatamente todas las propiedades a su nombre. Mencionó acuerdo mutuo por divorcio expedito. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Yo no he acordado nada semejante, juez. Lo suponía, respondió con tono grave. Conozco a Raúl desde hace años, pero esto no parece propio de él. Sugiero que busque representación legal inmediatamente, señora. Algo no está bien. Al colgar, miré a Paulo, a mis hijos, tratando de mantener la calma, pero fue imposible. 30 años de sacrificios, de entrega, de amor, para terminar así, con mi hija hospitalizada, mi casa robada, mi despacho arrebatado, y ahora un intento de estafa judicial. Va a vender todo, dije con voz temblorosa. Va a llevarse el dinero al extranjero con esa mujer, y yo me quedaré sin nada. Fue entonces cuando recibí el golpe final, un mensaje de texto de un número desconocido. Querida Lupita, espero que entiendas que esto no es personal. Los negocios son así. Raúl me ha contado cómo te aprovechaste de él al principio, cuando él no tenía nada. Ahora es su turno de libertad. Disfruta la vida. Ya es hora de que los viejos den paso a los jóvenes. Con cariño, M. Adjunto venía una foto que me destruyó. Raúl y Mariana en lo que parecía ser la sala de mi casa, brindando con mis copas de cristal cortado, herencia de mi abuela. Y en el fondo, claramente visible, mi madre en un portarretratos, tirado en el suelo, con el vidrio roto. Todo se volvió negro por un instante. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una camilla junto a la de Sofía, con un médico tomando mi presión arterial y Alejandro sosteniendo mi mano. Colapso por estrés agudo, explicaba el doctor. Necesita descanso absoluto. Pero yo sabía que el descanso no era una opción. No ahora. No cuando había tanto en juego. Necesito un abogado, murmuré. Uno que no le tenga miedo a Raúl. Paulo, que observaba desde la puerta, se acercó. Conozco a alguien, especialista en casos de fraude internacional, pero necesitará pruebas. Las conseguiré, respondí, incorporándome a pesar de las protestas del médico. Nadie destroza mi vida y se sale con la suya, ni siquiera el hombre al que amé durante 3 décadas. El hospital insistió en que me quedara en observación esa noche. Accedí solo cuando Alejandro prometió llevarme a primera hora a la oficina del abogado que Paulo había recomendado. Esa noche, mientras Sofía dormía en la cama contigua, permanecí despierta, reviviendo cada momento de mi matrimonio bajo una nueva luz, cada decisión financiera sospechosa, cada documento que firmé sin leer. Cada vez que Raúl insistió en mantener ciertas propiedades protegidas, usando solo su nombre, ¿cómo pude ser tan ciega? No solo sobre su infidelidad, sino sobre el entramado legal que había construido a mi alrededor, una jaula invisible que ahora se cerraba completamente. A las 5 de la mañana, cuando las enfermeras cambiaban de turno, tomé mi teléfono y empecé a hacer algo que debería haber hecho años atrás. Una lista de todos nuestros bienes, propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Todo lo que recordaba. La casa de Polanco, la casa de Valle de Bravo, el departamento en Cancún que rentábamos a turistas, la participación en el campo de golf en Cuernavaca, las acciones en diversas empresas, el fideicomiso para los nietos, pero había lagunas. Propiedades que Sofía había mencionado en Hidalgo que yo no conocía, cuentas en Panamá. ¿Qué más había estado ocultando Raúl? A las 7, Alejandro llegó para recogernos. Sofía insistió en venir también, a pesar de las recomendaciones médicas de descanso. Estamos juntos en esto, mamá, dijo tomando mi mano. Papá tendrá que enfrentarse a todos nosotros. El abogado que Paulo había recomendado se llamaba Ernesto Vidal. Su oficina estaba en un edificio modesto en la colonia Condesa, nada que ver con los lujosos despachos a los que yo estaba acostumbrada. Nos recibió vestido informalmente, con jeans y camisa, pero sus ojos agudos y su apretón de manos firme me transmitieron confianza inmediata. El señor Meneses me puso al tanto anoche, dijo sin preámbulos. Su caso es complejo, señora Martínez, pero no imposible. Sin embargo, necesitaré toda la información que pueda proporcionarme, y la necesitaré rápido. He preparado una lista, respondí, entregándole mi teléfono, pero hay más cosas que desconozco. Ernesto revisó mi lista, asintiendo ocasionalmente. Bien, esto es un comienzo. Ahora necesitamos documentación que respalde la comunidad de bienes.
certificados de matrimonio, actas de nacimiento de sus hijos, pruebas de que usted trabajó en el despacho. Todo lo que demuestre que este patrimonio se construyó durante el matrimonio y con esfuerzo conjunto. Todo está en la casa, respondí con amargura, a la que ya no tengo acceso. Yo puedo conseguir copias del registro civil, intervino Alejandro. Y tengo fotos, videos de mamá trabajando en el despacho todos estos años, presentaciones de casos, fiestas de la firma donde ella aparece como socia. Excelente, asintió Ernesto. También necesitamos acceder a registros bancarios, aunque sea a los estados de cuenta que usted pudiera tener guardados en email. Cualquier evidencia de transferencias sospechosas en los últimos años. ¿Y qué hay de Mariana, o Adriana, o como se llame realmente?, preguntó Sofía. ¿Eso no constituye un elemento de fraude adicional? Definitivamente, respondió Paulo, que había permanecido silencioso hasta entonces. Si podemos probar su verdadera identidad y sus antecedentes en Brasil, podríamos involucrar a la Interpol. Eso congelaría cualquier intento de sacar dinero del país. El problema, intervino Ernesto, es que necesitamos actuar con extrema rapidez. Si su esposo y esta mujer logran liquidar propiedades y transferir fondos al exterior, será mucho más difícil recuperarlos. Necesitamos una medida cautelar urgente, continuó. Congelar bienes, prohibir enajenaciones, todo. Pero sin pruebas contundentes, ningún juez la otorgará, especialmente si su esposo tiene los contactos que usted menciona. Me sentía abrumada. 30 años construyendo un patrimonio, y ahora tenía que luchar para demostrar que me pertenecía. «Hay algo más», dijo Sofía de repente. «Los contratos prenupciales. Todos la miramos confundidos. Papá siempre obligó a sus socios a firmar contratos prenupciales con cláusulas especiales. Decía que era para proteger la firma. Yo lo escuchaba presumir sobre eso con sus amigos. Pero ustedes se casaron antes de que el despacho existiera, antes de que tuvieran nada. No pudo haber contrato prenupcial, ¿verdad, mamá?» «No, nos casamos jóvenes y sin un peso», confirmé. «Todo lo construimos juntos, desde cero». «Entonces», sonrió Ernesto, «estamos ante un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, sin importar a nombre de quién estén los bienes. Por ley le corresponde a usted el 50% de todo lo adquirido durante el matrimonio». Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza, pero inmediatamente recordé todas las maniobras legales que Raúl había hecho durante años. Él encontrará algún vacío legal, alguna forma de evitarlo. Es lo que hace. Es en lo que es brillante. «Quizás sea brillante», respondió Ernesto, «pero ustedes tienen algo que él no tiene, la verdad, y yo tengo algo que quizás él no espera. Cero miedo a enfrentarme a abogados poderosos. De hecho, es mi especialidad». Me contó brevemente su historia. Exfiscal especializado en delitos financieros que renunció al descubrir corrupción interna y ahora se dedicaba a defender a víctimas de fraudes cometidos por poderosos. «Además», añadió, «tenemos otra ventaja. Su esposo probablemente la subestima. No espera que usted luche. Cree que está devastada, paralizada por el dolor y la traición. Y lo estoy», admití. «Pero también está enojada», respondió, mirándome a los ojos. «Y la gente enojada lucha. La gente enojada no se rinde». Tenía razón. Bajo el dolor y la humillación, un fuego comenzaba a arder. Una determinación que no había sentido en años. «¿Por dónde empezamos?», pregunté, enderezándome en mi silla. «Primero, necesitamos acceso a documentos cruciales. ¿Hay alguna forma de entrar a su casa sin que su esposo se entere?» Pensé en las múltiples veces que Raúl había perdido sus llaves, en el repuesto que manteníamos oculto en el jardín para emergencias, en la contraseña de la alarma que nunca habíamos cambiado, la fecha de nuestro aniversario. «Sí», respondí, «pero tendría que ser cuando no haya nadie». «Puedo averiguar eso», dijo Paulo. «Vigilancia básica. Si van a salir del país, como mencionaron, estarán ocupados con preparativos. Mientras tanto», continuó Ernesto, «necesito que recuerde cualquier conversación sospechosa, cualquier comentario sobre propiedades o cuentas que usted no conocía, cualquier patrón extraño de gastos». Sofía y Alejandro se miraron, como si acabaran de recordar algo. «Las llamadas en Navidad», dijo Alejandro. «Papá siempre se excusaba para hacer llamadas el 24 de diciembre, diciendo que eran para confirmar sorpresas para mamá. Y los viajes a Monterrey cada trimestre», añadió Sofía.
Siempre decía que eran por clientes, pero nunca hablaba de esos casos. Cada pequeña pista era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Raúl no solo me había traicionado emocionalmente, había construido una vida paralela, quizás un patrimonio paralelo, durante años. Una cosa más, dijo Ernesto antes de terminar la reunión. Necesito que comprenda algo fundamental, señora Martínez. A partir de este momento, usted ya no es la esposa traicionada. Es una guerrera en batalla. Cada lágrima es tiempo perdido. Cada momento de autocompasión es una ventaja para ellos. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. El tiempo de llorar había terminado. Entiendo, respondí. Estoy lista. Y mientras pronunciaba estas palabras, sentí algo cambiar dentro de mí. La Guadalupe complaciente, la esposa perfecta, la madre abnegada que siempre ponía a todos por delante, comenzaba a desvanecerse. En su lugar emergía alguien nuevo, alguien que yo había sido hace mucho tiempo, antes de perderme en los roles que otros esperaban de mí. La abogada astuta, la estratega, la luchadora. Raúl había cometido un error fatal. Creyó que yo era solo lo que él veía. Nunca entendió que dentro de la mujer que servía café en las reuniones, que organizaba su agenda, que mantenía su casa perfecta, todavía vivía la joven de Oaxaca que había luchado contra todo pronóstico para convertirse en abogada. Esa noche, mientras revisábamos estrategias en el pequeño apartamento de Alejandro donde nos quedábamos temporalmente, recibí un mensaje de un número brasileño. Señora Guadalupe, me chamo Carlos Méndez, sou delegado da Polícia Federal do Brasil. Precisamos de sua ajuda para capturar Adriana Mendoza. Em troca, posso te ajudar a recuperar o que é seu. Gracias a mi conocimiento básico de portugués por un caso antiguo, pude entender lo esencial. La policía brasileña quería mi ayuda para capturar a Adriana Mariana, y a cambio, me ayudarían a recuperar lo mío. Le mostré el mensaje a Paulo, que inmediatamente llamó para verificar su autenticidad. Era real. La Policía Federal brasileña llevaba años tras el rastro de Adriana Mendoza, y ahora la tenían localizada en México, con Raúl. El círculo se cierra, dijo Paulo. Ahora tenemos aliados poderosos. Antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Me miré realmente en el espejo. Vi las arrugas que habían aparecido mientras yo estaba ocupada construyendo el imperio de Raúl. Vi la dignidad en mis ojos que ninguna humillación había logrado apagar. Vi a la mujer que había sido y a la que estaba volviendo a ser. Te encontraré, Raúl, susurré a mi reflejo, y te demostraré quién es realmente Guadalupe Martínez. La operación para entrar a la casa fue planeada meticulosamente. Paulo había confirmado que Raúl y Mariana saldrían a una cena con potenciales compradores para la casa de Valle de Bravo. Tendríamos aproximadamente 3 horas. La noche anterior no podía dormir. Las dudas me asaltaban. ¿Y si nos descubrían? ¿Y si Raúl había cambiado también la contraseña de la alarma? ¿Y si no encontrábamos nada útil? Ernesto nos había advertido sobre los riesgos legales de entrar sin autorización, pero también había subrayado que técnicamente yo seguía siendo propietaria de esa casa, al menos en un 50%, y necesitábamos pruebas urgentemente. A las 8 p.m., cuando el auto de Raúl salió del garaje, esperamos media hora adicional por precaución. Luego, Alejandro me llevó hasta la entrada trasera del jardín. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave escondida en la maceta de gardenias. Seguía allí, olvidada. La contraseña de la alarma también seguía siendo la misma. 465-1990, nuestro aniversario. Un último vestigio del Raúl que yo creía conocer. Entrar a mi propia casa como una intrusa fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Todo estaba igual y completamente diferente. Mis objetos personales habían sido removidos. Las fotos familiares reemplazadas por arte abstracto. En el dormitorio principal, donde había dormido durante 3 décadas, el perfume de Mariana impregnaba el aire. «Concéntrate, mamá», me recordó Alejandro. «Tenemos que encontrar los documentos importantes». Nos dirigimos directamente al despacho de Raúl. El escritorio estaba cerrado con llave, pero yo conocía todos sus escondites. La llave de repuesto siempre estaba dentro de su edición de Don Quijote, su libro favorito, que apenas había leído. Dentro del escritorio encontramos carpetas cuidadosamente etiquetadas. Raúl siempre había sido metódico hasta la obsesión. Propiedades Hidalgo, Inversiones Panamá, Fideicomiso Andorra. Andorra,
preguntó Alejandro confundido. ¿Qué tenemos en Andorra? Nada que yo sepa, respondí, mientras fotografiaba febrilmente cada documento con mi teléfono. Había escrituras de propiedades que nunca había visto, a nombre de empresas con nombres genéricos, extractos bancarios de cuentas en paraísos fiscales, y lo más impactante, un informe detallado sobre Mariana, Adriana, fechado 2 años atrás. Raúl sabía quién era ella desde el principio. «Esto es increíble», murmuró Alejandro. «Papá sabía que era una estafadora y aún así, o tal vez por eso mismo», respondí, comenzando a entender. Ella no lo estafó a él. Ellos están estafando juntos. Seguimos buscando y encontramos una caja fuerte oculta tras un cuadro. Otro cliché que Raúl adoraba. La combinación era la fecha de nacimiento de Alejandro, algo que solo yo sabría, lo que me confirmó que nunca esperó que yo volviera a esta casa. Dentro había más documentos, pasaportes, y algo que me heló la sangre, una carta de mi madre, dirigida a mí, fechada 1 semana antes de su muerte. «¿Por qué tendría papá una carta de la abuela para ti?», preguntó Alejandro. La abrí con dedos temblorosos y leí en silencio. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, es porque finalmente decidí decirte la verdad. Raúl vino a verme ayer. Me dijo que si le contaba sobre la herencia de tu abuelo, se aseguraría de que tuvieras los mejores doctores. Estaba desesperada por el dolor, así que le dije todo. Los terrenos en Hidalgo, las acciones en la minera, todo lo que tu abuelo dejó a tu nombre y que nunca te contamos para que no abandonaras tus estudios de derecho. Perdóname, hija. Creí que hacía lo correcto. Siempre tuya, mamá». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras las piezas encajaban. Raúl no solo había estado ocultando su propio patrimonio, había descubierto y se había apropiado de una herencia que yo ni siquiera sabía que existía. «Mamá», dijo Alejandro mostrándome su teléfono. «La cámara de seguridad de la entrada muestra un auto acercándose. Tenemos que irnos». Rápidamente fotografiamos los últimos documentos. Cuando estábamos a punto de salir, noté algo. El viejo joyero de mi abuela, donde guardaba sus pocas pero valiosas joyas, estaba sobre una repisa. Lo tomé por instinto. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchamos el portón eléctrico abrirse en la entrada principal. Alejandro condujo en silencio mientras yo trataba de procesar todo lo descubierto. En el apartamento, Paulo y Ernesto esperaban ansiosos. Sofía se había quedado con ellos, todavía débil por su reciente hospitalización. Les mostramos todo lo que habíamos encontrado. Ernesto silbó bajo mientras revisaba las fotos en mi teléfono. «Esto es oro puro, señora Martínez. Prueba irrefutable de ocultamiento de bienes, fraude fiscal, posible lavado de dinero. Y lo más importante, prueba de que usted tiene derecho a mucho más que el 50% de los bienes matrimoniales». «¿Por qué más?», pregunté confundida. «Porque estos documentos», dijo señalando la carta de mi madre, «prueban que él se apropió indebidamente de una herencia que le pertenecía exclusivamente a usted. Eso es delito, no solo civil, sino penal». Paulo examinaba detenidamente el informe sobre Mariana Adriana. «Esto confirma lo que sospechábamos. Ellos son cómplices desde hace tiempo. Probablemente planearon todo esto, casarse, hacerse con su herencia y luego desaparecer juntos con todo el dinero». «Pero hay algo que no entiendo», intervino Sofía. «Si papá ya tenía toda esta información, ¿por qué esperó hasta ahora? ¿Por qué no actuó antes?». Ernesto me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque necesitaba que su madre firmara ciertos documentos, probablemente la cesión de sus acciones en el despacho, autorización para vender propiedades conjuntas, cosas que ella firmó confiando en él, sin leer. Era cierto. Durante años había firmado todo lo que Raúl ponía frente a mí, confiando ciegamente. «Hay algo más», dije, abriendo el joyero de mi abuela. Dentro, además de las joyas, había una pequeña libreta que no recordaba. Era el diario de mi madre de sus últimos meses. Lo hojeé rápidamente hasta encontrar entradas sobre Raúl. Mi madre había sospechado de él. Había notado contradicciones en sus historias, cambios repentinos en el tratamiento médico que recibía cuando él intervenía. Y lo más impactante, había escrito sobre conversaciones que escuchó entre Raúl y los médicos, donde él preguntaba cuánto tiempo le quedaba, como si estuviera esperando a que muriera. «Esto es perturbador», dijo Ernesto, leyendo por encima de mi hombro. «Sugiere un patrón de comportamiento mucho más oscuro de lo que pensábamos. Ella siempre desconfió de él.
murmuré, recordando pequeños comentarios de mi madre que había ignorado. Y yo nunca la escuché. No se culpe, dijo Paulo. Los manipuladores, como su esposo, son expertos en aislar a sus víctimas, en hacerles dudar de sus propias percepciones. Mientras asimilábamos todas estas revelaciones, mi teléfono sonó. Era el delegado brasileño, Carlos Méndez. Señora Martínez, tenemos noticias importantes. Hemos confirmado que su esposo y Adriana Mendoza tienen pasajes comprados para Río de Janeiro para mañana por la noche. Y acabamos de recibir información de que están liquidando propiedades a precios muy por debajo del mercado para obtener efectivo rápidamente. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperada. Necesitamos pruebas para emitir una orden de captura internacional. Las fotos que nos envió de los documentos son un buen comienzo, pero necesitamos algo definitivo que conecte a su esposo con los delitos que Adriana cometió en Brasil. Revisé mentalmente todo lo que habíamos encontrado. ¿Había algo que estableciera esa conexión? Y entonces recordé, entre los documentos del escritorio, había un contrato firmado entre Raúl y alguien llamado Carlos Mendoza para la compra de una propiedad en Río. El apellido coincidía con el verdadero de Adriana. Creo que tengo algo, dije, buscando la foto específica entre las cientos que habíamos tomado. Aquí, este contrato. ¿Podría ser Carlos Mendoza un pariente de Adriana? Es su hermano, confirmó Carlos después de ver la imagen. Y está prófugo por los mismos delitos. Esta es exactamente la prueba que necesitábamos. Ahora podemos solicitar la cooperación de las autoridades mexicanas para detenerlos antes de que salgan del país. Una sensación de poder que no había experimentado en décadas me invadió. Por primera vez, tenía las cartas ganadoras. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Mañana presentaremos todo ante un juez, explicó Ernesto. Solicitaremos medidas cautelares urgentes, congelamiento de cuentas, prohibición de salida del país, inventario de bienes, y con la intervención de la policía brasileña, es probable que se ordene su detención preventiva. ¿Y si logran escapar antes?, preguntó Sofía preocupada. No lo harán, aseguró Paulo. Ya he alertado a mis contactos en el aeropuerto. Estarán vigilando. Esa noche, mientras todos descansaban, abrí el viejo joyero de mi abuela nuevamente. Entre sus pocas posesiones, encontré el anillo de compromiso que Raúl me había dado, una simple sortija de plata, con una pequeña piedra que era todo lo que podía permitirse entonces. Lo sostuve entre mis dedos, recordando a aquel joven idealista que me había prometido amor eterno, que me había dicho que construiríamos un imperio juntos. ¿En qué momento se había transformado en este monstruo calculador? ¿O siempre había sido así, y yo había estado ciega por amor? Guardé el anillo nuevamente. Ya no importaba. Lo único relevante ahora era recuperar lo que era mío y asegurar el futuro de mis hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ernesto. Acabo de recibir información confidencial. El juez que verá nuestro caso mañana es Martín Salgado, un viejo amigo mío de la facultad. Creo que tenemos buenas posibilidades. Por primera vez en días, sonreí. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola en ella. Y más importante aún, ya no era la misma mujer que Raúl había subestimado. Era Guadalupe Martínez, la abogada brillante que nunca debió haber dejado de ser. Amaneció el día decisivo. Me desperté antes que todos, preparé café y revisé nuevamente cada documento, cada estrategia. Ernesto nos había advertido que Raúl, al ser un abogado experimentado, intentaría cualquier maniobra legal para detener nuestras acciones. No podemos subestimarlo, le dije a Alejandro cuando se levantó. Conozco a tu padre. Siempre tiene un plan B, C y hasta Z. Pero ahora nosotros también, mamá, respondió con determinación. Sofía se nos unió poco después, todavía pálida pero con la misma resolución en los ojos. Mis hijos, que habían crecido admirando a su padre, ahora estaban completamente de mi lado, dispuestos a luchar contra el hombre que nos había traicionado a todos. A las 9 a.m., nos reunimos en el despacho de Ernesto. Paulo había traído noticias importantes. La policía brasileña había emitido oficialmente una orden de detención internacional contra Adriana Mendoza, con solicitud de extradición una vez capturada. El problema, explicó Ernesto, es que esto solo afecta a ella, no a su esposo. A menos que podamos probar su complicidad en los delitos cometidos en Brasil, él podría simplemente alegar desconocimiento, pero los documentos que encontramos
comencé a decir. Son excelentes para nuestro caso civil de división de bienes, pero insuficientes para un caso penal contra él en lo referente a Brasil, aclaró Ernesto. Necesitamos más. Fue entonces cuando Carlos Méndez, el delegado brasileño, se unió a nosotros a través de una videollamada. Buenos días a todos. Tenemos nueva información que podría ser crucial. Hemos rastreado transferencias bancarias desde cuentas en Panamá, vinculadas a su esposo hacia empresas fantasma en Brasil, que sabemos están controladas por Adriana y su hermano. Estas transferencias coinciden con fechas específicas de fraudes importantes. Esto cambiaba todo. Ya no se trataba solo de mi lucha por recuperar lo que me pertenecía. Ahora Raúl estaba implicado en una red internacional de fraudes. Con esta información, continuó Carlos, podemos solicitar a las autoridades mexicanas no solo que impidan su salida del país, sino que procedan a su detención junto con Adriana. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. Estamos coordinando con la Fiscalía Mexicana. Podrían ejecutar las órdenes esta tarde, antes de que intenten abordar su vuelo a Brasil. Mientras asimilaba estas noticias, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Miguel Ángel, el socio del despacho que me había informado de mi despido. Dudé un momento antes de contestar, pero Ernesto me indicó que lo hiciera y pusiera el altavoz. «¿Miguel?», respondí con voz neutra. «Lupita, tenemos que hablar urgentemente». Sonaba nervioso, casi asustado. «En privado, si es posible. Estoy con mi abogado. Puedes hablar libremente». Un silencio incómodo precedió sus siguientes palabras. Raúl está vendiendo el despacho a un bufete extranjero, sin consultarnos, sin respetar el acuerdo de socios. La noticia me sorprendió, pero no tanto como debería. Era típico de Raúl, usar y desechar personas según su conveniencia. ¿Y ahora te preocupa? ¿Después de haberme echado del despacho que fundé? Cometí un error, Lupe. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. Me dejé llevar por el miedo. Raúl tiene información comprometedora sobre todos nosotros. Casos en los que, digamos que se cruzaron líneas éticas. Ernesto me hizo una señal para que siguiera indagando. ¿Qué tipo de información, Miguel? ¿Documentos alterados? ¿Testigos? ¿Persuadidos? ¿Jueces? ¿Influenciados? Raúl guardaba registro de todo, como un seguro. Esto era dinamita pura, no solo para nuestro caso de divorcio, sino potencialmente para casos penales contra todo el despacho. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque nos está traicionando a todos, Lupe. Y porque tú eres la única que realmente conoce dónde esconde sus secretos más oscuros. Ernesto tomó notas febrilmente mientras Miguel hablaba. Cuando la llamada terminó, se recostó en su silla con una sonrisa. Señora Martínez, esto cambia completamente el panorama. Ahora tenemos potenciales testigos dispuestos a declarar contra su esposo. ¿Qué harán los otros socios?, preguntó Alejandro. Lo que cualquiera haría cuando el barco se hunde, respondí. Salvar su propio pellejo, incluso si eso significa hundir al capitán. Paulo recibió entonces una llamada que atendió en portugués, hablando rápidamente. Al colgar, su expresión era de alarma. Malas noticias. Mis contactos en el aeropuerto informan que Raúl y Adriana acaban de pasar migración. Han adelantado su vuelo. Salen en 1 hora. El pánico me invadió. ¿No podemos detenerlos? Estoy llamando a Carlos ahora mismo, respondió Paulo, marcando frenéticamente. Mientras esperábamos, Ernesto me miró fijamente. Hay otra opción. ¿Usted? ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Llamarlo, distraerlo, mantenerlo en México el tiempo suficiente para que las autoridades actúen. Nunca funcionará, respondí. Raúl no es estúpido. No, pero es arrogante. Y los arrogantes tienen un punto débil. Necesitan demostrar su superioridad. Si usted lo llama aparentando estar destruida, suplicando una última conversación, su ego no resistirá la tentación de regodearse en su victoria. Dudé. La idea de humillarme ante Raúl, aunque fuera una actuación, me repugnaba. Pero si era la única forma, lo haré, decidí finalmente. Ernesto me dio instrucciones precisas mientras Paulo confirmaba con Carlos que la policía estaba en camino al aeropuerto, pero podrían no llegar a tiempo. Respiré profundo y marqué el número de Raúl. Contestó al tercer timbre. Guadalupe. Su voz sonaba sorprendida pero complacida. No esperaba tu llamada. Raúl. Logré que mi voz sonara quebrada, desesperada. No puedo más. Necesito verte una última vez. Hablar cara a cara.
Me temo que es imposible, querida. Estoy a punto de abordar un vuelo de negocios. Por favor, supliqué, sintiendo náuseas por tener que rebajarme así, pero pensando en el objetivo final. 30 años juntos merecen al menos una conversación de despedida. Estoy en la cafetería frente al aeropuerto. Solo 15 minutos. Hubo un largo silencio. Podía imaginar a Raúl sopesando sus opciones, saboreando la idea de verme destruida, implorando. Está bien, dijo finalmente. 15 minutos. Solo porque siempre fuiste una buena madre para nuestros hijos. Gracias, murmuré. Te espero aquí. Al colgar, me sentí físicamente enferma, pero no había tiempo para sentimientos. Paulo ya estaba coordinando con Carlos la nueva ubicación para la detención. Tengo que ir sola, dije poniéndome de pie. Si ve a cualquiera de ustedes, sospechará. Es demasiado peligroso, protestó Sofía. Tu madre tiene razón, intervino Ernesto, pero no estará realmente sola. La policía estará posicionada estratégicamente, y nosotros estaremos cerca, sin que Raúl pueda vernos. Mientras me preparaba para salir, Alejandro me detuvo un momento. Mamá, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, pero nunca tanto como ahora. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Esto ya no era solo por mí, sino por mis hijos, por la verdad, por la justicia. En el auto hacia el aeropuerto, repasé mentalmente lo que diría, cómo actuaría. Tenía que mantener a Raúl interesado en la conversación al menos 20 minutos, el tiempo que la policía necesitaba para llegar y coordinar la detención. Al llegar a la cafetería, elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Raúl pudiera escucharlo cuando llegara. Y entonces lo vi. Impecablemente vestido, como siempre, con esa sonrisa de superioridad que ahora me resultaba repulsiva. Se acercó con paso seguro, como un depredador que sabe que su presa está acorralada. Guadalupe, dijo al sentarse frente a mí. Te ves... bueno, has tenido días mejores. Tuve que contener el impulso de abofetearlo. En lugar de eso, bajé la mirada como si estuviera derrotada. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué de esta manera? Después de todo lo que vivimos. Él se recostó en su silla, visiblemente disfrutando del momento. Los negocios son así, querida. Nada personal. Simplemente tomé la mejor oportunidad que se presentó. ¿Mariana? ¿Ella es tu mejor oportunidad? Pregunté con fingida ingenuidad. Su sonrisa se amplió. Mariana entiende el mundo mejor que tú. Es pragmática, como yo. ¿Y nuestros hijos? ¿También son prescindibles en tu nuevo pragmatismo? Por primera vez, vi un destello de incomodidad en sus ojos. Ellos entenderán eventualmente. Les he dejado suficiente. ¿Suficiente? ¿Cómo qué? ¿Las migajas de lo que construimos juntos? Raúl miró su reloj con impaciencia. Mira, Guadalupe, si me hiciste venir solo para recriminarme... No, lo interrumpí, forzándome a sonar conciliadora. En realidad quería preguntarte sobre algo que encontré. Algo sobre Hidalgo. Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció. ¿De qué estás hablando? De la herencia de mi abuelo. De los terrenos que nunca supe que existían. De la carta de mi madre. Palideció visiblemente. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes, Raúl. Como también sabes quién es realmente Adriana Mendoza. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Ten cuidado con lo que insinúas, Guadalupe. No insinúo nada. Afirmo. Sé todo. Sobre Brasil, sobre Panamá, sobre el empresario que murió misteriosamente después de conocer a tu querida Mariana. Raúl se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro amenazante. Si sabes tanto, deberías ser más inteligente que esto. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿A mí? Puedo destruirte con una llamada telefónica. Tal vez, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. Pero ya no me importa, Raúl. Lo único que me importa es la verdad. La verdad, se burló. La verdad es que fuiste demasiado confiada, demasiado ingenua. Firmaste todo lo que te puse delante sin leer. Me entregaste tu vida en bandeja de plata. No tuve que fingir el dolor que sentí ante sus palabras. Era cierto. Había sido ingenua, pero ya no más. Tienes razón, admití. Fui ingenua. Creí en ti, en nosotros. Pero cometiste un error, Raúl. ¿Cuál?, preguntó con desdén. Subestimar a la mujer que conoce todos tus secretos.
Fue en ese preciso momento cuando vi a Carlos y a 2 oficiales mexicanos entrar en la cafetería. Raúl, de espaldas a la entrada, no los vio. Siguió hablando, cada vez más furioso. No tienes nada, Guadalupe. Nada. Todo está a mi nombre. Todo está protegido legalmente. Cuando regrese de Brasil, si es que regreso, te habrán desalojado de la casa, te habrán quitado el auto, y estarás mendigando en la calle mientras yo disfruto del imperio que construí. ¿Qué construiste? Mi voz se elevó ligeramente. ¿O qué robaste? ¿A mí? ¿A tus clientes? ¿A las familias de tus víctimas en Brasil? La confusión cruzó su rostro. ¿De qué diablos estás hablando? De esto, respondí, deslizando mi teléfono hacia él con la foto del contrato con Carlos Mendoza, el hermano de Adriana. Y de esto, otra foto, esta vez de una transferencia desde sus cuentas a empresas vinculadas con los fraudes en Brasil. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. Cuando intentó levantarse, notó finalmente a los oficiales que se acercaban a nuestra mesa. Licenciado Raúl Domínguez, dijo Carlos formalmente, queda detenido por presunta complicidad en fraudes financieros internacionales, apropiación indebida de bienes y posible obstrucción de la justicia. Raúl me miró con odio puro, mientras los oficiales le leían sus derechos. Esto no ha terminado, Guadalupe, espetó. Tengo amigos poderosos. Estaré fuera antes de que termines de disfrutar tu pequeña victoria. Me levanté lentamente, mirándolo directamente a los ojos por primera vez sin miedo, sin dudas, sin el amor que había nublado mi juicio durante 30 años. Tal vez, respondí con serenidad. Pero yo también tengo amigos ahora, Raúl. Y lo más importante, tengo la verdad de mi lado. Mientras se lo llevaban, noté que Mariana Adriana era escoltada desde otra parte del aeropuerto. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había arrepentimiento en sus ojos, solo cálculo, evaluando ya quizás a su próxima víctima. Afuera, Ernesto, Paulo, Alejandro y Sofía me esperaban. Los abracé a todos, sintiendo un alivio tan profundo que me hizo temblar. Es solo el principio, advirtió Ernesto. La batalla legal será larga. Estoy preparada, respondí. Por primera vez en muchos años, estoy realmente preparada. Esa noche, en el apartamento de Alejandro, mientras mis hijos dormían finalmente en paz, recibí un mensaje de Miguel Ángel. Reunión de emergencia de socios mañana. Votación unánime para restituirte como socia directora del despacho. Por favor, considera aceptar. Te necesitamos, Lupe. Siempre fuiste el verdadero cerebro detrás de todo. Sonreí ante la ironía. Los mismos que me habían dado la espalda ahora me suplicaban que regresara, pero yo ya no era la misma Guadalupe. Y tenía planes muy diferentes para mi futuro. Los días siguientes pasaron en una vorágine de declaraciones, reuniones con fiscales y sesiones estratégicas con Ernesto. La detención de Raúl y Adriana había desatado un terremoto mediático. Abogado prestigioso y su amante brasileña, la estafa internacional que sacude al mundo legal mexicano, titulaban los periódicos. A pesar de sus amenazas, Raúl permanecía detenido. Sus amigos poderosos parecían haberse esfumado ante la magnitud del escándalo y las pruebas presentadas. La investigación había destapado una red de corrupción que salpicaba a jueces, políticos y empresarios, todos temerosos ahora de ser vinculados con él. Ernesto había presentado una demanda civil, reclamando no solo el 50% de los bienes matrimoniales, sino la totalidad de las propiedades vinculadas a mi herencia en Hidalgo que Raúl había ocultado. Además, solicitábamos indemnización por daños morales y el reconocimiento de mi participación en el despacho durante 30 años. Una semana después de la detención, recibí la llamada que había estado esperando. El juez Martín Salgado había dictado medidas cautelares a mi favor, permitiéndome regresar a la casa de Polanco y congelando todas las cuentas y propiedades a nombre de Raúl hasta que se resolviera el proceso. Es un primer paso importante, explicó Ernesto, mientras me entregaba la orden judicial que me permitía recuperar mi hogar. Pero lo mejor está por venir. Regresar a la casa fue una experiencia ambivalente. Por un lado, sentía alivio de recuperar mi espacio, mis recuerdos. Por otro, cada rincón me traía memorias de una vida que ahora sabía había sido en gran parte una ilusión. Alejandro y Sofía me acompañaron, ayudándome a remover los pocos rastros que Mariana había dejado. Recuperamos las fotografías familiares que habían sido guardadas en el sótano. Volvimos a colgar los cuadros que yo había elegido a lo largo de los años,
Restauramos el orden que había sido alterado. Se siente extraño, comentó Sofía, mientras colocábamos una foto de su graduación en la sala, como si estuviéramos reclamando un territorio. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, respondí, reclamando lo que siempre nos perteneció. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. No podía soportar la idea de usar la recámara principal que había compartido con Raúl y que después él había compartido con Mariana. Al día siguiente, contraté un servicio para renovarla completamente. Nuevos muebles, nueva decoración, nuevos colores, un nuevo comienzo. Los socios del despacho seguían insistiendo en que regresara. La crisis de reputación tras el escándalo de Raúl estaba ahuyentando clientes y necesitaban desesperadamente restaurar la confianza. «Tú eres la única que puede salvar la firma, Lupe», me dijo Miguel Ángel en una de sus llamadas diarias. «Los clientes confían en ti, siempre lo han hecho, pero yo tenía otros planes. Con la ayuda de Ernesto, estaba evaluando abrir mi propio bufete, especializado en defender a mujeres en casos de divorcio y fraude patrimonial. Usar mi experiencia para ayudar a otras que, como yo, habían sido engañadas y despojadas por quienes debían protegerlas». 2 semanas después de la detención, recibí una notificación inesperada. Raúl solicitaba verme. Había accedido a una negociación. «Es una trampa», advirtió Alejandro inmediatamente. «Solo quiere manipularte de nuevo». «Tal vez», respondí, «pero también podría ser nuestra oportunidad de resolver esto sin años de litigios». Ernesto sugirió un término medio: aceptar la reunión, pero en sus términos. En la sala de visitas del reclusorio, con él presente, y con grabaciones autorizadas por un juez. «Si realmente quiere negociar, aceptará estas condiciones», dijo. Para mi sorpresa, Raúl accedió a todo. Parecía desesperado, algo que nunca había visto en él. El día de la reunión, me vestí cuidadosamente. Un traje sastre gris oscuro, profesional pero elegante. Ni una víctima destrozada ni una vencedora arrogante. Solo una mujer segura de sí misma, lista para reclamar lo que le pertenecía. El reclusorio era frío e impersonal. Raúl esperaba en una pequeña sala de reuniones, esposado y vistiendo el uniforme de preso. Verlo así, despojado de sus trajes caros y su aire de superioridad, me produjo una emoción compleja, mezcla de vindicación y tristeza por lo que alguna vez habíamos sido. «Guadalupe», me saludó con una sombra de su antigua sonrisa encantadora. «Te ves bien». «Vamos al grano, Raúl», respondí, sentándome frente a él con Ernesto a mi lado. «¿Qué propones?». Su sonrisa se desvaneció. Parecía genuinamente cansado, derrotado. «La fiscalía me ofrece un trato», explicó. «Información sobre la red de corrupción judicial a cambio de una reducción de sentencia. Pero necesito liquidez para pagar mi defensa. Y todo está congelado». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Si aceptas un arreglo extrajudicial por el divorcio, uno que me permita conservar al menos algunos bienes, yo te daré acceso a información que ni siquiera sospechas». Ernesto me había advertido sobre esta posibilidad. Era una táctica común: ofrecer revelar secretos ocultos a cambio de concesiones. «¿Qué tipo de información?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Cuentas en Suiza que no están a mi nombre sino al de testaferros. Propiedades en Estados Unidos y España. La verdadera extensión de las tierras en Hidalgo, que es mucho mayor de lo que muestran los documentos que encontraste». Por un momento, sentí el impulso de aceptar. La idea de recuperar todo lo que me había robado era tentadora, pero entonces recordé sus mentiras, sus manipulaciones, su traición fundamental. «¿Cómo sé que no es otra de tus mentiras?», pregunté. Raúl sonrió ligeramente, con algo de su antigua arrogancia. «Porque estoy desesperado, Lupe. Y los desesperados no mienten, al menos no sobre dinero». Miré a Ernesto, quien asintió imperceptiblemente. Habíamos discutido esta posibilidad y teníamos un plan. «Necesitaré pruebas concretas antes de considerar cualquier acuerdo», respondí. «Documentación, números de cuentas, ubicaciones exactas. Si te doy eso, perdería mi única ventaja», protestó Raúl. «Entonces quizás podamos llegar a un arreglo provisional», intervino Ernesto. «Una muestra de buena fe de su parte, señor Domínguez. Un detalle específico que podamos verificar. Si resulta cierto, mi cliente considerará sus términos». Raúl lo pensó un momento. «Hay un departamento en Barcelona, en el barrio Gótico,
comprado a través de una sociedad panameña llamada Inversiones Altostratus. Vale aproximadamente 2 millones de euros. Les daré la dirección exacta y los datos de la sociedad como muestra de buena fe. Anotamos los detalles que nos proporcionó. Mientras lo hacíamos, observé a Raúl detenidamente. Había algo diferente en él, más allá del obvio deterioro físico por la detención. Una especie de rendición en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Qué pasó con Mariana?, pregunté súbitamente. ¿O debería llamarla Adriana? La pregunta lo tomó por sorpresa. Está en otra sección del reclusorio, esperando extradición a Brasil, respondió con amargura. No nos permiten comunicarnos. ¿La amabas realmente?, insistí, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. No debería importarme, y sin embargo, Raúl me miró directamente, con una honestidad que no había mostrado en años. No sé si lo que sentía era amor, Lupe. Era excitación, adrenalina. Ella representaba todo lo que siempre quise ser, libre de ataduras morales, de culpa, de responsabilidades. ¿Y yo qué representaba? No pude evitar preguntar. Su mirada se suavizó por un instante. La conciencia que nunca tuve, la bondad que siempre me faltó. Por un momento, vi al joven del que me había enamorado, vulnerable, honesto. Pero inmediatamente su expresión cambió, y el Raúl calculador regresó. Pero eso no importa ahora, ¿verdad? Negocios son negocios. ¿Tenemos un trato preliminar? Ernesto intervino antes de que pudiera responder. Verificaremos esta información. Si es correcta, continuaremos las negociaciones. Al salir del reclusorio, me sentí extrañamente vacía. Había esperado sentir triunfo al ver a Raúl reducido a negociar desde una posición de debilidad. En cambio, solo sentía una profunda tristeza por los 30 años desperdiciados, por la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido el hombre que yo creí que era. ¿Estás bien?, preguntó Ernesto mientras caminábamos hacia el auto. Sí, respondí. Solo estoy procesando todo esto. Si te sirve de consuelo, creo que por primera vez en su vida, Raúl Domínguez fue completamente honesto. Está desesperado y sabe que tú eres su única salvación. Sonreí con ironía. Qué curioso giro del destino, ¿no crees? Durante décadas me hizo creer que yo dependía de él, cuando en realidad siempre fue al revés. En el camino de regreso, llamé a Alejandro y Sofía para informarles de la reunión. Ambos estaban preocupados, temerosos de que su padre encontrara alguna forma de manipularme nuevamente. Tranquilos, les aseguré. Ya no soy la misma mujer que conoció. Ya no soy la misma mujer que ustedes conocieron tampoco. Esa noche, Paulo me llamó desde Brasil. Había regresado a su país después de la detención, pero seguíamos en contacto frecuente. Tengo noticias importantes, dijo sin preámbulos. El departamento de Barcelona es real, y hay más, mucho más. Adriana está negociando con las autoridades aquí, ofreciendo información sobre todas sus operaciones con Raúl a cambio de reducción de pena. ¿Y qué dice?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Que todo fue planeado desde el principio, Guadalupe. Desde que ella entró a trabajar con ustedes. Raúl la contrató específicamente para este plan: ganarse tu confianza, seducirlo públicamente y luego facilitar que él te dejara sin nada mientras escapaban juntos. La revelación fue como un puñal. No era solo una aventura que se había salido de control. Era una conspiración calculada durante años para despojarme de todo. Hay más, continuó Paulo. Adriana afirma que Raúl investigó exhaustivamente a tu madre antes de su muerte, que sabía exactamente cuánto valían las tierras en Hidalgo, porque había descubierto que bajo ellas hay un importante yacimiento de litio que una minera canadiense está interesada en explotar. Litio, el mineral esencial para baterías y tecnología moderna. De repente, el interés obsesivo de Raúl por esas tierras aparentemente sin valor cobró sentido. ¿Cuánto valdría eso?, pregunté. Millones, posiblemente cientos de millones. Mi cabeza daba vueltas. Todo este tiempo, Raúl no solo me había robado lo que construimos juntos, sino que había descubierto una fortuna que me pertenecía por derecho de nacimiento y había intentado apropiársela también. Al día siguiente, recibí otra noticia impactante. El juez Hernández, el mismo que me había advertido sobre las maniobras de Raúl, me llamó personalmente. Señora Martínez, acabo de recibir información que creo debe conocer. Su esposo intentó sobornar al juez que lleva su caso de divorcio.
Ofreció una propiedad en Acapulco a cambio de una sentencia favorable. ¿Y qué sucedió?, pregunté, temiendo la respuesta. El juez Salgado reportó el intento de soborno inmediatamente. Esto constituye un nuevo delito que se suma a los cargos contra su esposo. Cuando se lo conté a Ernesto, se mostró satisfecho pero no sorprendido. Era predecible. Raúl siempre resolvió sus problemas con dinero y influencias. No entiende que esta vez se enfrenta a un sistema que está harto de la corrupción, a jueces que quieren limpiar su imagen, y lo más importante, se enfrenta a usted, que ya no es la mujer confiada que firmaba sin leer. 3 días después, recibí una llamada del reclusorio. Raúl había sufrido un ataque cardíaco leve y estaba en la enfermería. Solicitaba verme urgentemente. Dudé sobre si acudir. Parte de mí quería mantenerse firme, no ceder ante lo que podría ser otra manipulación, pero otra parte, la que recordaba al padre de mis hijos, al compañero de 3 décadas, no podía simplemente ignorar su situación. Con la aprobación de Ernesto y mis hijos, decidí visitarlo. Esta vez, sin abogados, sin grabadoras, solo nosotros 2, frente a frente. Lo encontré en una cama de la enfermería, conectado a monitores, visiblemente debilitado. Al verme entrar, intentó incorporarse. «Viniste», dijo con voz débil. «No estaba seguro de que lo harías». «¿Qué quieres, Raúl?», pregunté, manteniéndome a cierta distancia. «La verdad», respondió. «Toda la verdad, por una vez en mi vida». Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a confesar. No solo los detalles de sus fraudes financieros, de las propiedades ocultas y las cuentas secretas, sino algo más profundo, más personal. Cómo gradualmente se había convertido en el hombre que ahora era. «No siempre fui así, Lupe», dijo con voz entrecortada. «Al principio, realmente te amaba. Realmente creía en lo que estábamos construyendo juntos». Me contó cómo el primer acto deshonesto, un pequeño soborno para agilizar un trámite, llevó a otro, y luego a otro. Cómo el poder y el dinero se volvieron adictivos. Cómo empezó a justificar cada transgresión como necesaria, como parte del juego de los negocios. Y un día, continuó, me miré al espejo y no reconocí al hombre que veía. No podía soportar tu bondad, tu honestidad. Me recordaban constantemente en lo que me había convertido. Por eso necesitaba destruirte, Lupe. No porque te odiara, sino porque no podía soportar que siguieras creyendo en mí. Sus palabras me golpearon profundamente. No eran excusas. Él no pedía perdón, sino simplemente una explicación, un intento final de honestidad. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque el médico dice que podría tener otro ataque, más grave. Y no quería irme sin que supieras que no siempre fue una mentira, que hubo momentos reales, Lupe, que nuestros hijos fueron lo único genuinamente bueno que hice en mi vida». Me tendió un sobre arrugado. «Aquí está todo, cada cuenta, cada propiedad, cada negocio turbio, mi confesión completa. Haz con ella lo que creas correcto». Tomé el sobre con manos temblorosas. «¿Y qué esperas que haga?». Raúl sonrió débilmente. «Lo que siempre has hecho, Lupe, lo correcto, lo que yo nunca tuve el valor de hacer». Cuando salí de la enfermería, entregué el sobre a Ernesto sin abrirlo. Él se encargaría de verificar su contenido, de utilizarlo para fortalecer nuestro caso, de asegurar que finalmente recuperara todo lo que me pertenecía. Pero mientras conducía de regreso a casa, no pensaba en propiedades ni cuentas bancarias. Pensaba en el joven idealista que había conocido hace 30 años en una cafetería de Coyoacán y en cómo se había transformado en el hombre deteriorado que acababa de ver. En cómo yo también había cambiado, convirtiéndome primero en una sombra de mí misma y ahora, finalmente, en una mujer completa por derecho propio. Y aunque el dolor de la traición seguía ahí, sentí que por primera vez podía respirar libremente, sin el peso de un amor que se había convertido en prisión. Era, por fin, simplemente Guadalupe Martínez, no la esposa de, no la madre de, solo yo misma. Y eso, descubrí, era más que suficiente. 1 año ha pasado desde aquella medianoche de Año Nuevo que cambió mi vida para siempre. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar las palabras de Raúl. Este año empiezo limpio, sin ti. Palabras que entonces me destrozaron y que ahora reconozco como el comienzo de mi libertad. La mañana es fresca en Ciudad de México mientras tomo mi café en la terraza de mi nuevo hogar, un departamento luminoso en la colonia Roma, que compré con parte de lo recuperado.
Decidí vender la casa de Polanco. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas, y comenzar en un lugar que fuera completamente mío. El proceso judicial terminó hace 3 meses, con la confesión de Raúl, las declaraciones de Adriana Mariana desde Brasil y la investigación exhaustiva de Ernesto. No solo recuperé el 50% de nuestros bienes matrimoniales, sino la totalidad de mi herencia en Hidalgo, cuyo valor resultó ser aún mayor de lo que imaginábamos cuando confirmaron el yacimiento de litio. Raúl cumple una condena de 12 años por fraude, apropiación indebida y tentativa de soborno. Su condena podría haber sido mucho mayor, pero su cooperación con las autoridades para desmantelar una red de corrupción judicial le valió cierta clemencia. Adriana fue extraditada a Brasil, donde enfrenta cargos por múltiples estafas y posible participación en homicidio. El despacho Domínguez y Asociados ya no existe. Algunos socios enfrentan procesos por complicidad, otros lograron acuerdos con la fiscalía. Miguel Ángel fue uno de los pocos que salió relativamente ileso y ahora trabaja para otra firma. En cuanto a mí, finalmente pude hacer realidad el sueño que había postergado por décadas. Con la experiencia adquirida a través de mi propio caso y la determinación de ayudar a otras mujeres, fundé Martínez Abogadas, un bufete especializado en derecho familiar y patrimonial, con enfoque en protección a mujeres víctimas de fraudes conyugales. Alejandro se unió al despacho después de dejar su trabajo en una corporación. «Quiero hacer algo que realmente importe, mamá», me dijo el día que decidió cambiar de rumbo. Sofía, aunque mantiene su carrera en medicina, colabora ocasionalmente como asesora en casos que involucran aspectos médicos o psicológicos. Ernesto se convirtió en un valioso aliado profesional y, con el tiempo, en un buen amigo. Su experiencia como exfiscal y su integridad inquebrantable complementan perfectamente mi conocimiento del sistema legal desde dentro. Paulo regresó a Brasil tras la extradición de Adriana, pero seguimos en contacto. Me envía postales desde Río de Janeiro y ocasionalmente consultas sobre casos similares que encuentra en su práctica como investigador. La vida ha tomado un ritmo nuevo, uno que me pertenece por completo. A los 59 años, descubrí que no es tarde para reinventarse, para recuperar sueños abandonados, para construir algo auténticamente propio. Hace unas semanas, recibí una carta de Raúl desde prisión. La guardé sin abrir durante días, insegura de si quería permitir que sus palabras volvieran a entrar en mi vida. Finalmente, la curiosidad venció. «Querida Lupe», escribía con su característica caligrafía pulcra, «no busco perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que sigo las noticias de tu despacho, de tus éxitos. Siempre fuiste la más inteligente de los dos, la más capaz. Yo solo era mejor mentiroso. Parte de mí se alegra de que finalmente el mundo pueda ver lo que yo siempre supe pero intenté ocultar, tu verdadero valor». No respondí. No había nada que decir. Nuestra historia había terminado aquella medianoche de Año Nuevo, aunque yo tardara meses en comprenderlo completamente. Hoy me preparo para un caso importante. Una mujer de 62 años cuyo esposo, un empresario respetado, ha vaciado sistemáticamente sus cuentas conjuntas y ocultado propiedades a través de empresas fantasma, preparándose para abandonarla después de 4 décadas de matrimonio. Cuando la conocí, me recordó dolorosamente a mí misma, asustada, confundida, culpándose por no haber prestado atención a las señales, por haber confiado demasiado. «No sé si puedo enfrentarlo», me dijo entre lágrimas. «Él conoce a todos los jueces, tiene los mejores abogados». Le tomé las manos, reconociendo en sus ojos el mismo miedo que alguna vez tuve. «Yo también pensé eso», le dije, «pero descubrí algo importante. La verdad, cuando finalmente se decide a salir a la luz, tiene un poder que ninguna influencia puede contrarrestar». Vi en su mirada el primer destello de esperanza, la misma chispa que Ernesto encendió en mí aquel día en su modesto despacho cuando me dijo: «La gente enojada lucha. La gente enojada no se rinde». Esta tarde celebraremos el primer aniversario de Martínez Abogadas. Alejandro ha organizado una pequeña recepción en la oficina. Vendrán clientes, colegas, amigos que he hecho en este nuevo capítulo de mi vida. Sofía traerá a mis nietos, que ahora me ven con otros ojos, no solo como la abuela que les hornea galletas, sino como la mujer que se enfrentó a la adversidad y emergió más fuerte. Me detengo un momento frente al espejo antes de salir. Veo las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que ya no me molesto en teñir,
las marcas que la vida ha dejado en mi rostro, pero veo algo más, una dignidad que nadie podrá arrebatarme jamás, una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. El teléfono suena. Es doña Charo, la señora de la limpieza que intentó advertirme y que tuvo que huir a Veracruz. Regresó a la ciudad hace unos meses, y la contraté para trabajar en el despacho, reconociendo su lealtad cuando todos los demás me habían abandonado. Licenciada Guadalupe, dice con su característica calidez. Ya llegaron las primeras invitadas. La esperan para comenzar. Gracias, Charo. Voy enseguida. Tomo mi portafolio, respiro profundamente y salgo a recibir a mis invitadas. Mujeres como yo, que están aprendiendo que la traición puede ser el comienzo de algo nuevo, no el final de todo. Que el dolor puede transformarse en propósito. Que nunca es tarde para reclamar la vida que merecemos. A veces pienso en aquella frase misteriosa que Mariana había escrito al reverso del documento de desalojo. Preciso de vosé. Necesito de ti. Una frase que entonces me pareció enigmática y que ahora entiendo era parte de su comunicación con sus cómplices brasileños. Pero le he dado un nuevo significado, uno que me gusta más. Lo que realmente necesitaba no era a Raúl, ni la falsa seguridad de un matrimonio construido sobre mentiras, ni siquiera la justicia que finalmente obtuve. Lo que necesitaba era a mí misma, mi verdadero ser, mi fuerza interior. Y ahora, al fin, después de 6 décadas de vida, de amar y ser traicionada, de construir y perder y reconstruir, finalmente me encontré. Mientras camino hacia la sala de reuniones donde me esperan, pienso que la medianoche no siempre trae oscuridad. A veces, como aquel año nuevo que parecía el fin del mundo, es simplemente el comienzo de un nuevo amanecer.